muy acorde. Es decir, pues venga, nosotros tenemos que saber y ubicarnos. Si vamos a hablar desde que estamos aquí en este espacio de la Fundación, eh, eh, Fundación de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, o nos vamos a estar aquí, pero con la cabeza en la minorista, ¿cierto? Pero pensando en la playa de Cartagena. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ubicar, a canalizar todo que sea coherente a lo que hay. Entonces, recibimos temas de orden municipal, territorial, recibimos temas de orden nacional, cosas de economía, recibimos de temas personales, ¿cierto? Porque si aquí, bueno, no, hablar sí, porque si una estaba, que es usted que está haciendo, y es entre todos los que tenemos. Entonces, ¿qué es? Canalicemos bien las cosas, qué se han hecho, cómo se hacen y qué proponemos. O sea, muchas veces a veces la gente viene, habla, conversa y de todo, pero ya cuando vamos al momento de, vamos a sacar el extracto de esto a trabajar, no, ya me voy, Juan Carlos, señor, yo pues muy comedidamente te pido me des un espacio quien pueda. porque Más grande, más pequeño. ya, este está suficiente. Bueno, va, aquí tenemos que empezar con el ABC de las veedurías y yo creo que la A es la organización. Si nosotros las veedurías no tenemos una personería jurídica completa, va a llegar el momento que la vamos a necesitar y sacar eso es muy complicado y simple a la vez. Entonces yo insto a todas las veedurías a que le saquen el RUT, no el RUES. El RUES es el registro de la Cámara de Comercio. El RUT, ir a la DIAN, sacar el RUT y luego con ese RUT ir a un banco y sacarle una cuenta de corriente. Entonces, eso es parte de la legalidad porque va a llegar el momento que se van a perder cosas muy grandes. En este momento, todas las veedurías de Medellín, excepto la que yo lidero, están perdiendo la oportunidad de que le entreguen bienes de la SAE para sedes. ¿Por qué? Porque no tienen el RUC, porque no tienen esa cuenta de corriente que exige la SAE como requisito. Entonces hay una cantidad de situaciones que se pierden por no empezar como se debe empezar. ¿Cómo se debe empezar? Con la legalidad jurídica. ¿Cuál es la legalidad jurídica? Conformar una veeduría. Luego, reportarla en la DIAN. Luego, abrirle cuenta corriente. Pero para eso, ¿qué se necesita? Que la veeduría no nombre presidente, porque en el banco no piden el certificado del presidente, sino el de representante legal. Entonces, las veedurías que ustedes tengan, más importante que presidentes, pongan representante legal, que hace las veces de presidente. Entonces, con esa representación legal, van con el certificado de la personería, donde digan que reconozcan a la persona como representante legal y le sacan el NIT. Cuando ya tengan el NIT, se van para un banco y abren una cuenta corriente. Y hay otro documento que se me escapa en este momento, que se saca también ahí en la DIAN. Bueno, pues entonces concretemos, o sea, dentro de lo que estás planteando es que porque es aquí no todos son veedurías. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos personas que hacen control social, algo, otras que representan otras mesas, entonces es diferente. Entonces, yo creo que es entender un poco, y ese ejercicio es un trabajo de control social y de participación, que es mucho más amplio, más colectivo, porque los únicos que tenemos aquí, representantes de veedurías y de todo eso, usted, Hernán Orozco y mi persona. El resto son temas de control social. Pero a lo que lo estoy invitando hoy, o en este momento es, pensémonos qué realmente acciones se van a pasar de lo que hablamos a unos hechos puntuales, claros y concisos. Y también entender que las peticiones no tienen que ser peticiones tipo libros, ¿cierto? Que son a veces una petición, que no son, que son peticiones, ¿sabes? Que son, he recibido peticiones de 180 páginas. Tengo esas. Ah, 180 páginas, y dice, pues, cuando Desgaste. un desgaste para una petición, tenemos que empezar a enfocar. Y empezar a enfocar es que saber cómo canalizar las fuerzas y canalizar las cosas. Cómo las palabras que nos decía un compañero los llevamos a qué, saber ubicarlos, dónde están, qué tipo de situaciones y qué posibles omisiones o extralimitaciones están dando para poder entenderlo, porque de resto, créanme que estamos es
caminando como no es. Caballero. Bueno, ahora nosotros tenemos una herramienta a disposición que no la ha querido asumir precisamente el Estado en general, Una porque a ellos herramienta. no les conviene, que es la inteligencia artificial. Entonces, un documento de 150 páginas, vos se lo pones a la inteligencia artificial y en 2 o 3 minutos te vomita un resumen, un análisis. Vos no tenés que leer todo eso, por un lado, por ese lado. Por otro lado, podemos emplear esta herramienta. Me dio, por ejemplo, la idea de Hernán ahora, cuando él habló que las veedurías se podían conformar como una cooperativa. Y me encanta, porque yo con una alianza que estoy construyendo aquí, este año, que es el Año Internacional de las Cooperativas de la ONU, el Año Internacional de las Cooperativas 2025. De la economía solidaria. No, pero de las cooperativas. Pues economía solidaria. Bueno, entonces, ahí tenemos una herramienta para construir un proceso, que es lo que yo precisamente quiero llamar a Hernán, ahora aprovechar a Hernán, que tiene toda esa experiencia, todo ese talento, para que podamos hacer la tarea. Eso es lo que yo quería aportarle, el aporto aquí. Yo, por ejemplo, he identificado 4 códigos de la DIAN que le da cobertura para que tengamos aplicaciones en muchos campos comerciales. Y por la falta de poner un código de eso, se limita la función de la cooperativa, la asociación. Es que aquí no se trata de que las veedurías somos las únicas que nos tenemos que legalizar, no, las corporaciones, todo, que tengan toda la orden del día, porque va a llegar el día que les va a haber una convocatoria y por falta de ese requisito no se pueden presentar. Dale. Y además, tenemos que ir más allá. Yo tengo Dale, ahí seguimos hablando. Una hipótesis. La iglesia paga a los sacerdotes para que evangelicen. El Ministerio de Educación, los estados o los particulares, cuando es negocio particular, le pagan a los maestros, profesores, para que enseñen a los alumnos. El ejército, el Estado le paga a los soldados, a los policías, para que ejerzan su labor. Entonces, ¿cómo es que los constructores de sociedad, que somos nosotros en última instancia, no nos paga nadie? Tenemos que hacerlo de cuenta nosotros. Y la mayoría no tenemos recursos. Por artículo 8 de la ley 850, que no somos disciplinarios por nadie, por lo tanto, ni somos empleados públicos, ni somos pagados por ninguna de estas instituciones, que no ganamos sueldo. Claro, pero nosotros tenemos, nadie nos impide nosotros generar nuestros recursos, creo que tenemos que llegar allá. La ley 1757 en el artículo 60 permite que hagamos alianzas con gremios económicos, fundaciones, universidades, sindicatos. Entonces, el artículo 60, que es la ley reglamentaria de la ley 850, permite que nosotros hagamos esas alianzas para percibir ingresos. Que venga para que vamos Artículo organizando 70 de la ley porque es 57. importante. Yo quiero dar 2 claridades. El tema de la inteligencia artificial hoy es un tema todavía muy debatido porque todavía hay que organizar y generar el ejercicio de la inteligencia artificial. No es la última palabra, al contrario, se han visto muchas más dificultades en ese tema de inteligencia artificial porque ha cometido errores, ¿cierto? Y en una de las últimas reuniones que tuvimos con Naciones Unidas, se encontró lo siguiente, y es solamente lo que es incerteza es lo que los ojos ven y los sentidos del ser humano lo pueden hacer. Y eso al día de hoy la inteligencia artificial no lo ha podido tener. Entonces, en relación a eso, hay que evaluar mucho lo que está diciendo Virgilio. En relación a lo que dice Hernán Darío, hoy es un tema de cooperativas y de todo, pero es que no es solamente la cooperativa, porque hay que estructurar el tema del cooperativismo en veedurías y es un ejercicio que muy pocas veces lo van a hacer. Más porque el solamente crear una veeduría tiene unos reglamentos que en el camino, como lo sabe Hernán, como lo saben muchas personas, se diluyen, igual que lo que pasa con una junta de acción comunal y otra, que al final son 20 o 30 y queda trabajando solamente uno. Y el presidente o algo así, y se van perdiendo los planes y los procesos. Entonces solamente queda el nombre.
seguimos con el trabajo de cómo para poder concretar, porque el ánimo es que todos intervengamos y participemos, cómo realmente lo que hoy escuchamos acá nos sirve para hacer un trabajo colectivo. O sea, ¿cómo lo haremos? ¿En relación a qué? ¿A qué fue la ley 1757? ¿A qué fue el tema de rendición de cuentas? ¿A qué es lo de la comisión de moralización? Lo podemos utilizar nosotros en beneficio de lo que estamos haciendo. Esa es la pregunta muy fácil. Lo que hoy escuchamos, ¿cómo nos sirve y cuál va a ser el aporte y el compromiso que se tiene? Hoy, Expo Participación fue parte y es parte de lo que hace un año nos comprometimos a mantener un espacio bajo un manifiesto que se había para ir trabajando. Sí, pero permítame un momentico, yo tengo que contestar ahí. Eso es contestatario. Sí, más bien. Mire, yo ya llevo 50 años en los procesos de resistencia y lucha. 50, de 70. Lleva poquitos. De 70 años de edad. Llevo 50 en la resistencia y la lucha. ¿Sabe cuál es el principal problema que tenemos nosotros? Que no somos capaces de juntarnos y organizar. Entonces, hoy en día tenemos un cuerpo de teoría, tenemos muchos conocimientos, muchas comprensiones, pero mire que no tenemos con quién operar. Y yo he venido insistiendo en los diferentes espacios. Tenemos que avanzar en la organización. Incluso anoche estuve en un webinar que me invitaron como ponente del tema de soberanía alimentaria, un webinar que organizó la Universidad de Antioquia con estudiantes de un programa de agroecología. Y a mí me invitaron a hablar de soberanía alimentaria. ¿Cierto? Entonces yo les dije ahí, ¿qué podemos hacer para que los saberes ancestrales sean reconocidos por la sociedad y no se pierdan? Entonces yo les dije, la única forma es organización de base. ¿Cierto? Organización de base. Porque si no hay organización de base, entonces no se pueden hacer las tareas. Porque ya sabemos qué hacer, cómo hacerlo y todo, pero ¿con quién lo vamos a hacer? Si mire, la gente no está organizada, la gente está dispersa. Entonces el reto, para mí particularmente, no sé para ustedes, pero para mí a estas alturas de la lucha, de la vida, del transcurso, ¿cierto? Para mí lo fundamental es organizar la gente. Y por eso Hernán me dio una clave muy importante que la voy a aprovechar. ¿Cómo nosotros nos vamos a organizar para apoyar la conformación de veedurías que permitamos? Que hayan veedurías que funcionen. Pero para que esas veedurías funcionen, hay que ponerlas que puedan vivir de la tarea. Porque esa es la falla. Si la organización, si la gente no puede vivir de lo que está haciendo, no está, ya lo tenemos claro. Es que participe la gente. Dice, sí, participe, pero si la gente tiene que pagar alquiler, tiene que comer, tiene que vestir, ¿cierto? Entonces, y si no está generando satisfaciendo esas necesidades, con esa labor tiene que hacer otra, que sí puedan facturar. Entonces, para mí el desafío es ahora, ¿cómo logramos que los constructores, e insisto en eso, que los constructores de sociedad que somos nosotros, veedores, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, etcétera, etcétera, podamos vivir de la tarea, porque el Estado no nos paga, porque el Estado en estos momentos todavía está en manos de las élites. Pero tenemos las herramientas que no las utilizamos. Por eso tenemos que organizar. No, pero Tenemos que organizar y para que podamos hacernos valer con lo que tenemos a disposición. bueno, no, sobre ese punto, qué pena ahí agrego algo. A mí me parece clave el punto de la organización y hay algo que he tratado de poner en la mesa y a Juan Carlos se lo he dicho. Primero, saber vender, cómo profesionalizar el ejercicio de ser vendedor. En este caso, se puede permitir que las empresas o organizaciones aporten y eso es un punto clave para poder promover que eso se haga. Y vuelvo y lo reitero, el problema para ser vendedor es que todos deberíamos hacer veeduría sobre algo porque somos todos socios del Estado y estamos llenos de malos socios, por eso lo público no funciona. Entonces, eso es un punto clave de poder aprender cómo vender eso para que más personas lo hagan, porque incluso es un jugar con candela y sin remuneración. Hay que tener en claridad pero sí, Andrés, para que tenga, hablemos y sepamos realmente de qué rol jugamos, porque mucha gente a veces piensa que como estamos en un conversatorio de veedurías, todos somos veedores. No, también traer el rol que cada uno tenemos. Control social también. Sí, control social y quiénes estamos
Porque cuando empieza, vea si son veedores, no, venga, ahí hay control social y son veedores también. Pero, Todo está bien, sí. pero sobre eso, Juan Carlos, un ejemplo, el portal de Transparencia Económica dice que el Ministerio de Hacienda ha generado 150.000 contratos anuales. Y esa propuesta está a la Contraloría y los veedores desde que cambiamos de Congreso. En este caso, ¿cuánto revisan la veeduría y cuánto la Contraloría? Y las peticiones están, eso es una caja negra y eso es a nivel nacional. Ahora, Medellín o Antioquia, ni idea cuánto es el famoso NIPU. En este caso, eso es un punto clave. Ahora, el punto de las herramientas. El punto que yo estoy tratando de hacer, que no es un tema personal como Juan Carlos planteaba, y el tema de la IA, yo aquí hice el experimento con una herramienta de Google, cogí el programa de gobierno de Federico, el plan de desarrollo y algunas reuniones, le dije, y les mandé el correo que lo envié por la participación también a ellos, revisa sobre esto qué es prevaricato y estafa, y saco un ejemplo de los objetivos del programa de gobierno y el plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo tiene casi 1.000 páginas. Entonces, el punto, lo que dice Juan Carlos, que la ONU dijo eso, todos son hipótesis. Usted tiene todo el derecho de plantear una hipótesis, lo que venga, pero es el punto del derecho humano 27, esa es su hipótesis. Venga, ponga un humano a que lea todo eso, porque es que la IA lo que le hace es, como usted da el ejemplo en la Universidad de Antioquia, en un pajar le dice, vean, esta parte dice esto y lo relaciona. Ahora, revise, porque usted ponga a leer un plan de desarrollo y dice, ay, ¿será que esto coincide con esto? Y yo antes hacía ese trabajo. Entonces, eso es un peligroso. Ahora, el punto con eso es que esos son delitos, que lo que te decía, el acto de discriminación es un delito, estafa, prevaricato, y le estoy poniendo que yo le decía a ella, venga, el problema es que usted interpreta que no son sus funciones, y lo hice con la Universidad de Antioquia, con el director de innovación que él hizo inteligencia artificial, porque lo que yo le mando por WhatsApp, él empezó a programar algo para resumirle. Un ejemplo con eso es que nos violan el derecho constitucional 40, inciso 5, dice, tenemos derecho a tener iniciativa en corporaciones públicas. Ahora, el punto con esto es que no están dando resultados y una impunidad del 94% es más alta porque la estadística es del 2023 y no quieren hacer nada. Entonces, me reclamaron que no cogiera el espacio de denuncias, pero venga, vamos a hablar de participación. Ahora, el problema más grave, y dame un segundo, termino esto, la gente no ha dimensionado la magnitud que el 2024 al 2026 se van a caer los gastos y el tema del pacto histórico. Va a subir la deuda del 19 al 27, la inversión social del 20 al 11% del presupuesto de la nación y los gastos de funcionamiento del centeno antes de negociar con la CUT, que a mí no me va a entrar la CUT, un pliego nacional estatal para subir los salarios de las personas. Ahora, el tema de hacer veeduría o de control social, lo que sea, necesitamos revisar cómo gastan los recursos. Di el ejemplo aquí. La Universidad de Antioquia de como 400.000 millones de déficit y el alcalde le dio la idea de hacer un mar en Medellín. Venga, la gente quiere hacer eso y le pusieron a escoger el 5%. La verdadera participación para mí es poder decidir sobre los presupuestos. Venga, ¿qué se los van a gastar? Y en este caso me parece clave poder generar conciencia porque es que nosotros lo llamamos, estamos en una dictadura representativa. Eso es a la ocurrencia de cualquiera. Venga, ustedes van a hacer una licitación y ¿cómo hicieron eso? Y eso ni siquiera así no se hace el software. Entonces, lo que yo trato de ir con el tema de Juan Carlos, que hay un debate sobre qué es la IA. Aquí no estamos hablando de que en este momento la IA esté a un nivel de reemplazar a un humano. Pero ¿qué humano se lee un documento? Es una herramienta. Y el problema que hay son las herramientas. Ahora, el tema de unirnos es que en este caso no es solamente hacer veeduría, también hay que unirnos para denunciar penalmente. Yo les decía, venga, están denunciados por prevaricato y aquí yo ya no les estoy hablando de que, ay, ¿será que nos deja participar? No, venga, es que eso ya es un delito. ¿Y por qué se ha dado eso? Por la presión. Incluso creo que eso lo abrieron por las manifestaciones de los estudiantes de la universidad pública. Por eso empezaron, cada que yo apoyo o promuevo una protesta, la fiscalía empieza a un proceso. El año pasado pasó lo mismo con el delito de prevaricato con la fiscal Bárbara Useche, porque había un paro de transportadores. Y yo empecé a promoverlo y ahí mismo la fiscalía empezó a erradicar eso. Y siempre que hay algo, empiezan a hacer algo. Entonces también un tema de lo que yo digo, van a protestar. Entonces, primero, peticiones, tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares, denuncias penales por prevaricato, estafa, incluso hasta actos de discriminación, demanda a la Corte Americana de Derechos Humanos, demanda a la Corte Internacional de Justicia. Incluso la propuesta, ¿cuál es? Que eso hay que ponerle en la mesa porque pueden tomarlo como un posible hostigamiento a los jueces. Venga, hagamos plantones en las casas de los fiscales, jueces y magistrados, porque ellos toman la decisión. Dame un segundo. Trago. Sí, señor, pero espérate un momento. Tranquilo. En este caso, yo expuse el problema cuando acá el petróleo y el gas. 6 o 7 años se pasan en un abrir y cerrar de ojos. Yo llegué a Antioquia hace 11 años. Yo llegué aquí con una propuesta en la Universidad de los Andes que es para cambiar la manera en la que se ven los daños de las mallas viales. Eso en Bogotá cuesta 7 billones. Lo propuse en EAFIT cuando llegué, que ya no me dejan entrar allá. Usaron recursos públicos del Ministerio de Ciencia. Y con ese dinero que se hubieran podido haber dejado robar, porque eso hacen un muestreo estadístico, una persona que puede decir, esta vía hay 20 huecos, y puede haber uno. Y dicen eso arregla, cuesta 10 millones de pesos. Incluso encontré un influencer, vea, ya hasta censuraron la grabación. Un influencer que
que hace detección de los daños a la malla vial. Le dije, este hueco me costó 350.000 pesos, esto ya lo vi en Facebook. Y dijo, y cobran 25 millones por tapar eso. Incluso en Medellín y en Antioquia, ni siquiera está la estimación de cuánto cuesta reparar la malla vial. Todo lo que hoy es que las personas han dimensionado qué va a pasar cuando acabe el petróleo y el gas. Y estamos poniendo que la dimensión es lo que es en las universidades públicas. Entonces, el punto es que ser veedor en este momento, y dentro de causas perdidas, porque cuando acaban los recursos naturales es un peor problema más caótico, es que hay que hacer algo para que no se despilfarre. Y mire lo que pasa, ahí armaron una burocracia y una comisión. Y venga, y en la competencia, que si usted le pone a la IA, le llega una petición, como dice Juan Carlos, de 180 países, de esas hay un montón que se han hecho, y eso es un baloto. La IA le puede decir, de acuerdo a las funciones del Estado, esto le compete a hagan un comité. Porque antes de que revisen todo eso, ok, reviso aquí. Pero ellos dicen, no, eso no me tocó. Por eso le dije experimento, funciones, y le mando esto. Entonces, pues es un punto que ellos no quieren. Ahora, eso es delincuencia. Y eso, Es un Estado organizado en mafias, hombre, ¿qué cosita que está por eso le estoy diciendo, pero el tema es que hay que unirse para denunciar, hay que unirse para demandar, para todo eso y para protestar. Pero las protestas sin pliego de peticiones, un ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Antioquia protestaron por eso y les dije, vea, todo lo que se ha hecho y no han hecho nada. Y ya hay un problema en la Universidad de Antioquia que en noviembre, creo que ya para diciembre no hay cómo tapar ese déficit de más de 100.000 millones de pesos. Hablando pues de algo local y puntual que está Juan Carlos, director de No, eso es a nivel departamental. pues, O sea, sí, sí, pues, departamental. sí, pues lo digo local, pues que estamos, No, pues de algo. ¿por qué lo cuento? Porque es que la gente a veces tiende a... Sí, pues le digo que es local, pues que es Hasta departamental. Bueno, mira, Víctor, yo quiero aportar algo a lo que tú dices. Si hablamos de participación ciudadana, ¿por qué no reclamamos a estas entidades encargadas de repartirse entre los políticos los puestos burocráticos? ¿Por qué no reclamamos para que los veedores tengan cuotas de empleo como tiene cualquier político? Porque un político dispone de 4.500 empleos en la Contraloría y porque la veeduría no contamos ni con un solo cupo. Entonces, yo creo que debemos de empezar con la participación para percibir ingresos para nuestros compañeros, porque en lo personal yo no ando detrás de ningún puesto público, pero debíamos de reclamar cuotas de trabajo en las entidades públicas para solventar los gastos de cada veedor. Y mire, estimado, hay un punto con las peticiones. Usted aquí está planteando una hipótesis, ya le doy la palabra. Señor. Incluso hay para invitar a la red de emprendedores ambulantes hispanos que se trabajan en eso, que es un tema que estamos trabajando. En ese caso, hay que revisar esa propuesta. Pero hay un problema que eso se escribió en un documento en el 2022 de cómo podía funcionar la Contraloría de Veedores. No se ha evaluado. O sea, hay una propuesta similar a ese planteamiento, pero al final, sea como sea la figura, a mí sí me parece crucial profesionalizar el ejercicio de ser veedor y que incluso quien lo asume de tiempo completo, y no lo digo porque yo quiera buscar un puesto, sino para que la gente se incentive a participar en veeduría, hay quienes incluso debemos hacer campañas para voluntariado veedor, porque o sea, el punto es que la gente no entiende la magnitud del problema de las finanzas del mundo y de las públicas de Colombia. Entonces, en este momento la historia es crucial. Venga, revisemos. Le dije el ejemplo del consejo. Ya fui a hacer una petición verbal y no me la tomaron y los denuncié y los grabé. Venga, necesito que me manden hojas de cálculo el presupuesto, porque una iniciativa que ha planteado que Juan Carlos está en el grupo es un simulador de recursos. Necesitamos poder agregar y desagregar presupuestos. Y en estos días puse el ejemplo de cómo funciona USAidspending.gov, que uno puede ir revisando. No llega a tanto detalle, pero es un ejemplo. No se ha podido. Entonces no hay herramientas. Y pasaron el SECOP de 24.000 millones y lo cerraron. Pero lo invito para que se formalice en la personería jurídica. Usted tiene mucho potencial, igual que todos los presentes, pero si usted no se normaliza jurídicamente, va a estar remando en contra de la corriente. Estamos de acuerdo en que vamos a hacer ¿Sabe cuál es el eso. problema de la gente que yo conozco la mía? No, pero ya, Ahora ya que estamos aquí por eso. no, ya tenemos con qué armar la veeduría para que usted ya tenemos con qué. Y el señor también se puede vincular. El tema de la inteligencia artificial. Yo le ruego, me disculpen que tenía que haberme ido hace una hora, pero debo irme ya. Pero te digo una cosa ya para cerrar la palabra. Contactos, Pero mira, antes de que te vayas para que quede esto aquí. El Departamento de Finanzas Gubernamental de Estados Unidos, que yo presenté una propuesta cuando hicieron un evento en diciembre, empezó el 20 de enero. En este momento le ha ahorrado a Estados Unidos más de 180 billones de dólares por voluntad presidencial y casi 1.400 dólares por contribuyente. Está en una página. Esto se viene proponiendo hace más de 11 años. ¿Cuánto dinero se han robado? Ahora, en el tema del prevaricato y los perjuicios, esto es responsabilidad de ellos, que se hacen los locos. Por eso es lo que estoy diciendo, hay que unirse para empezar a denunciar, para protestar,
porque si no siguen... Dinero que viene de Estados Unidos. No, empezaron a usar la inteligencia artificial desde una iniciativa del gobierno. Sí. Yo vengo proponiendo hace más de 11 años usar inteligencia artificial y puntualmente desde campañas de Congreso porque me enteré de la ley de derechos de petición. Y lo que trato de decir es el costo, oportunidad del perjuicio, que eso no lo quieren hacer. Y mire, dice el Observatorio Fiscal de la Javeriana que se va el próximo año a ir el 11% de gastos de funcionamiento. Entonces se paga un impuesto y solamente el 11, perdón, inversión social, el resto es burocracia y la deuda. Entonces lo que voy es que la gente no ha dimensionado la magnitud de cómo yo doy un ejemplo algo local. Uno ve en la calle esa Secretaría de Inclusión, un poco de gente, como 15 personas, unos chalequitos azules. Y en estos días los graves, estos manes, ¿qué hacen? Entonces, si yo una persona necesito ver sus gastos, su desempeño, todo eso, uno no puede revisarlo. O en cualquier contrato, venga, ¿esto cuánto costó? Un ejemplo, esas vallas de la alcaldía en toda esa calle, ¿eso cuánto cuesta? Y ponen vallas, gastan 20, 30 millones, pura gente que le pagan favores políticos. Pero el punto es que necesitamos exigir que podamos revisar los gastos de los contratos. Y por ejemplo, en el simulador ponerle los gastos, los indicadores de desempeño y cumplimiento de cada servidor público, que uno lo mira y muestra un carnet. Venga, ¿usted cómo entregó? No, eso es que ellos son los empleados de nosotros, como eso hay que manejarlo como una multinacional. Y lo que le digo, no quieren. Entonces, las funciones de esa comisión es preventivo. Venga, es que necesitamos prevenir, porque ¿cómo así que hay un poco de gente, esta gente qué es lo que hace? Y son 15 personas que no están haciendo nada. Incluso uno vaya a Centrodía, Pero ponen el voto para los que los... por para eso los le que digo, los pero votaron. eso es lo que hay que ponerle el freno a Bueno, eso. ya tienen mi contacto. Ya forme el grupo para que Bueno, hagamos esa veeduría que Vea ustedes el punto, yo no tanto puedo armar el grupo necesitan. porque me bloquean. Y No, la no, fiscalía, no. pero pues ya pero son delitos que no hacen nada. Y les voy a dar otro tip. El Banco Interamericano de Desarrollo aporta 30 millones de dólares a la Contraloría para tecnificar los veedores. Dígame, ¿qué beneficio han recibido de la Contraloría General Yo sobre les esos tutelé el 30 año millones? pasado que iban a poner unos recursos y la cerraron. Nana, así quedamos en eso. Ya- Vamos a poner de acuerdo para que organicemos ese Vea, tiene programa. grupo, hablen con él para que meta el Listo. grupo y hagamos la Recuerden veeduría. que mañana después de las 3 de la tarde se va a hacer una rifatón y van a rifar 2 viajes. Propiedades Hágale, al izquierdo, estimado. ¿qué? Yo no iba a Disney. Ya plantearon usted que levantó la mano. No, van a. Yo no he ido a No, Disney. yo les cuento porque mañana se van a rifar. La sorpresa. La sorpresa que se van a. Los Te están acá complemento lo de mañana Fede, vienen que y van a estamos rifar una red sobre un viaje por algún territorio Ahorita turístico estamos- de Antioquia. Y ahí para está donar el para que 2 dice- personas. Tengo 10 minutos. hombre, no, pues, 10 minutos. Ah, bueno, ¿qué es? Pues ya. Sí, sí, no, es que créanme ahí que está, ahí. nosotros conversemos. Pero Boyacá se No, o sea, no, yo pensaba pues, poner algo frente a lo que está hablando, pero ya esto se disolvió. O sea, es que esto se disolvió. No se puede ir nada, pero estamos. No. O sea, nosotros es un cuento netamente social. Nosotros hicimos un proceso alguna vez de estudiar el proceso de veeduría. Al menos personalmente me pareció una escritura muy compleja, no en términos de montarlas y cámara de comercio y todos estos fenómenos, sino asumir el reto de tener una veeduría y lo que implica ser veedor. O sea, el control, por decir, una cámara, tener la disponibilidad de que en tal parte de la ciudad hay un evento, entonces estar allá para hacer las grabaciones, todo lo que implicaba pues para conseguir los materiales para de pronto eso generar pues las denuncias. Ese es un gremio muy débil, económicamente aquí nadie aporta, tratar de organizar eso es de locos, pues eso no es una labor que uno pueda plantear que la pueda pagar 2 o 3 mil pesos, no es fácil, no es ese esquema de veeduría como tal existe, pero a nosotros decir que nos montamos en la tarea de tener una veeduría se nos completizó, la parte operativa, toda esta herramienta. En lo que ustedes hablan, yo veo una cantidad de situaciones muy complejas, o sea, lo que vos decís frente al presupuesto, que el tanto por ciento se va a pasar de nómina y toda la carreta, que la inversión social se va a bajar, o sea, un impacto pues nacional. Pero de lo que él locos. dice es un análisis económico. Sí, personal, pues un impacto gigantesco. Yo lo que noto ahí, pongo eso de ejemplo, es que cuando nosotros hablamos de economía popular, resulta que aquí el TANE reconoce el 58%. Hoy está diciendo que el 56%, los punticos ahí. Eso tiene una explicación cómo van, que no compete alargarse aquí con ese tema. El 58%, si empleados en el país hay 23 millones, el 58% quiere decir que 13.5 millones de personas son de economía informal, en la cual No cabe la formal. economía popular o no formal. Nosotros somos más grandes, muchísimo más grandes que el sistema laboral, la contratación entre un empleador y un empleado.
Ellos que eso no lo visibiliza nadie. Y ahí hay una cantidad de sectores invisibilizados, que tienen que economía popular, cuidadores, recicladores, pequeña obra cercana, y en lo que vos decías, por usar ese ejemplo, en la economía popular están los trabajadores socioculturales. En Argentina, pues ya les pagan. La Argentina les pagan, sin toda esa normatividad que decía el compañero, que aquí existe y es una barrera. Allá les pagan. Lo que quiero decir es que el 70% de esto aquí la gente no está vinculada de una forma contractual, pero el país se mueve, para justificar lo que yo quiero decir, se mueve en la relación empleador-empleado, entonces la reforma a la salud, la reforma tal, la reforma, solamente eso, y hasta el gobierno progresista tiene invisibilizado todos estos sectores, que son muchísimo más grandes que el otro sector, es mucho más grande, y eso no lo entiende la gente, hasta que uno comienza a explicárselos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que al no tener la capacidad de armar una veeduría y no tener una estructura, porque es un gremio con muchas debilidades, casi que venimos a que venga como nos organizamos, que esa fue la intención, cancelamos unas reuniones por estar acá, para decir cómo nos ayudan o cómo ayudamos, cómo es la lógica de esto, donde vuelves a decir hay una, entonces metámonos, pues no, yo me meto. Pero nosotros no lo podemos hacer en la condición de dirección, nosotros no trabajamos, lo hago aquí, no debería estar. La compañera que decías ahora, mira que la lógica que nosotros miramos esto es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Y para poder avanzar en ese esquema y llegar a otro tipo de discursos, tenemos mínimamente que comenzar a implementar acciones, entre ellas la participación, entre ellas la veeduría, para disputas que nosotros tenemos en el territorio. Una disputa, el espacio público. Venga, discutamos eso correctamente. Claro, porque Otra disputa que tenemos es esa forma contractual que están implementando. A todo mundo le van a cobrar. Y las metodologías que están usando con el caso de los recicladores. Le hago la pregunta a ustedes, porque de todas maneras aquí lo que hay que ver, quienes quieran trabajar en el tema de los días y todo, lo primero que tiene que haber es una voluntad y un tiempo, ya sea presencial o no. Sí, porque es que yo he visto y me dicen, Juan, arranquemos febrero, listo, hagamos. Pero Juan, aquí le mando usted para que usted haga. No, es que por eso Entonces, ¿qué es lo uno que dice, tenemos que no, hacer? yo lo digo, él le suma lo si quiere. Nosotros Pero- consultamos. pero la gente ya aquí está para que usted que no me venga. Teme. Pero es que estamos... ¿Cuál es la responsabilidad que uno debe tener en el territorio? A Juan, vaya usted hasta tal parte, no venga, ¿quién hay allá de nosotros? No hay nadie. Puede ir. Que el ánimo de una veeduría es que no se tenga que gastar mucho en los que están. Hombre, nosotros estamos en veedurías de muchas partes. ¿Qué hace la gente? Ah, yo otra cosa, toma la foto y nos la manda y no hace el proceso, pero no gasto los pasajes, sino el tiempo, organizo la inteligencia artificial, lo que salió, que le mandan la foto, le mandan el audio, se organiza en el documento y se fue. Pero es una cosa más apropiada y a eso los invito también. No, nosotros casi que la introducción trataba de contestar eso. Es que, sabiendo que todo es así, antes responsablemente no nos metimos a armarla porque es una complejidad muy tesa. Y nosotros no tenemos la cultura de participación que pueden tener otros sectores. Lo que yo les invito a que Pero esta búsqueda es comenzar como a rumiar cómo Fácil. podemos lograr y ir elevando esta cultura de participación. Fácil, ¿sí entendés? Es fácil, crear un grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, el día de hoy vamos a poner ese objetivo y se montan todos los objetivos y lo que cada uno aporta. Ya lo único que uno hace es coger esa imagen, ese documento y lo transfiere a un documento, es un derecho de petición con un informe y listo, para que vean cómo es de fácil la orientación. ¿Y sobre qué? Y es decir, vea, en tal parte a tal hora se está haciendo esto, es un tema de orden ¿qué? Institucional, de orden local, municipal, distrital, departamental o nacional o internacional. Entonces, uno ya sabe qué instituciones tiene que abordar. Y ya, bueno, ¿y contra qué hay que contrastar eso? Contra un plan de desarrollo nacional, un plan de desarrollo departamental, un plan de desarrollo municipal o local, o contra todos, ya uno va teniendo, pero vamos generando propuestas claras. Miremos qué consideran. Ustedes tienen mi número, ahí lo tienen, organicemos, crean un grupo, cuadramos y vamos a... El propósito es este, y nos vamos yendo fácil, concreto, puntual y conciso. Agradezco a todos. Muchas gracias, no. Lo de Sí, por todo. Para aquí.